Revelaciones digitales, el camino del Bitcoin. El sueño digital. El sol se elevaba sobre la Ciudad de México, pintando los rascacielos con tonos dorados de esperanza. La luz matutina se filtraba a través de las ventanas del viejo edificio de Coyoacán, un barrio que respiraba historia y modernidad en cada esquina. En la pequeña cafetería, Granos y Bytes, Sofía Ramírez ajustaba su laptop, sus dedos ágiles danzando sobre el teclado mientras los primeros rayos de luz acariciaban la pantalla. A sus 28 años, Sofía no era una emprendedora común. Su mirada reflejaba una determinación que iba más allá de los sueños tradicionales. Había crecido en una familia de clase media trabajadora, donde cada peso contaba y las oportunidades parecían ser un lujo reservado para unos pocos. Pero ella siempre supo que su destino sería diferente. El aroma del café recién molido se mezclaba con el olor a tecnología. Equipos de última generación descansaban estratégicamente distribuidos entre las mesas de madera vintage, un contraste que representaba perfectamente la filosofía de Sofía, respetar las raíces mientras se mira hacia el futuro. Carlos Mendoza, su socio y mejor amigo, llegaba con 2 tazas humeantes. A sus 35 años, había recorrido un camino diferente. Hijo de un ingeniero de sistemas y una profesora de matemáticas, Carlos había respirado tecnología desde pequeño. Su barba por hacer y sus ojos inteligentes denotaban noches de programación y sueños digitales. ¿Café con código?, preguntó él, dejando una taza junto a la laptop de Sofía. Ella sonrió, ese gesto que combinaba complicidad y desafío. Siempre. Hoy es un día importante. La cafetería no era solo un lugar para tomar café. Era un laboratorio de innovación, un espacio donde la tecnología blockchain se encontraba con la cultura tradicional mexicana. Carteles sobre Bitcoin y criptomonedas decoraban las paredes, junto a fotografías de emprendedores locales y mapas que mostraban la expansión digital del país. ¿Estás nerviosa?, preguntó Carlos, observando la concentración de Sofía. Para nada, respondió ella. Hoy oficialmente comenzamos a aceptar Bitcoin en todos nuestros servicios. No es solo una transacción, es una declaración. La decisión no había sido sencilla. Habían pasado meses de investigación, reuniones, debates interminables sobre el futuro de las finanzas digitales en México. Carlos representaba el lado técnico, diseñando algoritmos de seguridad y explorando las profundidades de la tecnología blockchain. Sofía era la estratega, la visionaria que veía más allá de los números y entendía el potencial de transformación social. El timbre de la puerta sonó, interrumpiendo su conversación. Elena González entró, su presencia llenando inmediatamente el espacio. A primera vista, parecía una ejecutiva tradicional de sus 45 años, con un traje impecable y un maletín de cuero. Pero Elena era mucho más que eso, era una inversionista conocida por su interés en tecnologías disruptivas. Su mirada recorrió la cafetería, deteniéndose en cada detalle. Los carteles, los equipos tecnológicos, los clientes que trabajaban con sus laptops. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Iniciativa interesante, comentó, acercándose a la mesa de Sofía y Carlos. Carlos la saludó con respeto, mientras Sofía la miraba con una mezcla de curiosidad y determinación. Elena no era una inversionista cualquiera. Había apoyado varios proyectos tecnológicos en América Latina y tenía una reputación de ser selectiva y estratégica. ¿Qué los hace diferentes?, preguntó Elena, sirviéndose una taza de café. Sofía no dudó ni un segundo. Creemos que Bitcoin no es solo una moneda. Es una herramienta de transformación social, especialmente en países como México, donde el sistema financiero tradicional ha excluido a millones. La conversación se extendió. Hablaron de la plataforma Bitso, que ya conectaba más de 150 establecimientos en el país. Restaurantes, hoteles, servicios turísticos que habían abierto sus puertas a las criptomonedas. Compartieron ejemplos de empresarios como Ricardo Salinas Pliego, que veían en Bitcoin no solo una inversión, sino una revolución económica. Cada palabra de Sofía resonaba con una convicción que iba más allá del mundo digital.
Ella hablaba de inclusión financiera, de democratización de oportunidades, de cómo una tecnología podría transformar vidas en comunidades tradicionalmente marginadas. Órale, interrumpió Carlos, es como si estuviéramos reinventando el sistema financiero desde una cafetera en Coyoacán. Elena la observaba con su mirada crítica, analizando cada argumento con la precisión de un experto. Su expresión era de esas que en el mundo de los negocios pueden hundir o elevar un proyecto en segundos. Óyeme, dijo Elena finalmente, el México de hoy no es el mismo de hace 10 años. Pero tampoco es fácil cambiar algo tan arraigado como nuestras finanzas. El desafío estaba lanzado. La mañana en Coyoacán seguía su ritmo, el sol elevándose cada vez más, iluminando aquella pequeña cafetería que soñaba con ser mucho más que un simple lugar para tomar un café. Sofía intercambió una mirada con Carlos. Ese gesto que solo los compañeros de batalla conocen, ese microsegundo de complicidad que dice más que 1000 palabras. ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados?, preguntó Carlos, bajito pero con su típica ironía chilanga. Ni madres, respondió Sofía, una sonrisa comenzando a dibujarse en sus labios. El primer capítulo terminaba con una promesa suspendida en el aire, algo grande estaba a punto de suceder. Una revolución digital que comenzaba justo ahí, en ese momento preciso, con 3 soñadores y un puñado de bytes. Afuera, la Ciudad de México comenzaba otro de sus días infinitos, sin saber que en una pequeña cafetería en Coyoacán, el futuro ya estaba siendo escrito. Raíces y conexiones. El edificio de ladrillo rojo se alzaba en el corazón de la colonia Roma, un espacio que respiraba historia y modernidad en cada rincón. La oficina de Carlos Mendoza era un santuario tecnológico que desafiaba cualquier estereotipo de oficina tradicional mexicana. Múltiples monitores desplegaban información en tiempo real, líneas de código bailaban como serpientes digitales, y una vista panorámica de la Ciudad de México se extendía más allá de los ventanales. Sofía estaba concentrada, sus ojos saltando entre mapas digitales y gráficos de adopción de criptomonedas. Cada punto luminoso representaba más que un establecimiento, era una pequeña victoria en su revolución digital. ¿Sabes algo bien loco?, dijo Carlos, sorbiendo un café de especialidad que habían traído de Veracruz. Bitso ya conecta más de 150 establecimientos en todo el país. Restaurantes, hoteles, servicios turísticos. Todos aceptando Bitcoin como si fuera algo completamente normal. Sofía asintió, su mente ya procesando las implicaciones de esa información. No era solo una estadística, era una transformación cultural. México, un país tradicionalmente escéptico con las innovaciones financieras, estaba dando pasos gigantes hacia una economía digital. La historia de su proyecto no había sido fácil. Carlos venía de una familia de clase media alta en la Ciudad de México. Su padre, ingeniero de sistemas, y su madre, profesora de matemáticas, habían sembrado en él la semilla de la curiosidad tecnológica. Desde niño, Carlos había desarmado computadoras, programado en lenguajes que para otros eran un misterio. Sofía tenía un origen diferente. Nacida en un pequeño pueblo de Michoacán, había sido la primera de su familia en ir a la universidad. Becas, trabajo duro y una determinación inquebrantable la habían traído hasta la capital. Su camino había sido más difícil, pero eso solo había fortalecido su visión. Óyeme, interrumpió Sofía su propio análisis, necesitamos más que datos. Necesitamos historias. En ese momento, el timbre de la oficina sonó. Elena González había llegado, como siempre, con la precisión de un reloj suizo y la energía de un huracán chilango. Traía una carpeta gruesa, sus tacones resonando en el suelo de madera. Su traje sastre negro contrastaba con el ambiente tecnológico, pero Elena no era de las que desentonaban. Era de esas mujeres que transforman cualquier espacio con su sola presencia. Tengo contactos que pueden ayudarnos a expandir, dijo sin preámbulos. Y uno de ellos es nada más y nada menos que Ricardo Salinas Pliego. El nombre cayó en la oficina como una bomba. Ricardo Salinas Pliego no era un inversionista cualquiera.
Era un titán de los negocios mexicanos, uno de los hombres más ricos del país, y alguien que había comenzado a ver en Bitcoin no una amenaza, sino una oportunidad. Carlos y Sofía intercambiaron una mirada. Ese microsegundo de comunicación silenciosa que solo los verdaderos compañeros de aventura conocen. ¿Qué tipo de contacto?, preguntó Carlos, su tono mezclando escepticismo y emoción. Elena desplegó algunos documentos. Informes, gráficos, proyecciones. Cada hoja era una pieza de un rompecabezas más grande. La adopción de criptomonedas en México no era una tendencia pasajera. Era una revolución en marcha. No se trata solo de tecnología, comenzó Elena, su voz modulada como una profesora explicando un concepto complejo. Se trata de transformar un sistema financiero que ha dejado a millones fuera del juego. La tensión entre tradición e innovación era palpable. Carlos representaba el sueño tecnológico puro, líneas de código que podían cambiar el mundo. Sofía era la estratega, la que entendía que la tecnología sin propósito social era solo ruido. Y Elena, ella era el puente, la conexión con los grandes capitales que podían impulsar o hundir un proyecto. Necesitamos más que ideas, sentenció Elena. Necesitamos una estrategia que transforme Bitcoin de una tendencia en una realidad. Afuera, la Ciudad de México continuaba su danza interminable. Autos, claxons, vida. Pero en esa oficina, 3 soñadores estaban a punto de escribir un nuevo capítulo en la historia económica del país. El desafío estaba lanzado. Y ellos estaban listos. Tormenta digital. El cielo de la Ciudad de México rugía con truenos cuando Carlos recibió la primera alerta. No era un simple error de sistema. Era un ataque. Sus dedos volaron sobre el teclado, líneas de código apareciendo y desapareciendo como relámpagos en la pantalla. La oficina de Granos y Bytes se había transformado en un búnker digital, cada monitor mostrando diferentes ángulos de la invasión cibernética. «La madre», exclamó Carlos, su voz mezclando frustración y adrenalina. «Nos están haciendo un hackeo de nivel profesional». Sofía se acercó, su rostro pálido pero con una determinación de acero. Los años de lucha le habían enseñado que los momentos más difíciles son también las mayores oportunidades de transformación. ¿Cuánto perdimos?, preguntó, su voz controlada. Carlos hizo una pausa dramática. 3 bitcoins, pero no es solo el dinero. El ataque había penetrado sus sistemas de seguridad como un cuchillo caliente atravesando mantequilla. No era un simple robo. Era un mensaje, una declaración de guerra en el mundo digital. La historia de cómo habían llegado hasta ese momento comenzaba años atrás. Carlos recordaba perfectamente el día en que conoció a Sofía, en una conferencia de tecnología blockchain en el centro Banamex. Ella presentaba un proyecto revolucionario sobre inclusión financiera digital que había captado su atención inmediatamente. El sistema financiero tradicional nos ha fallado, había dicho Sofía en aquella presentación. Los bancos son fortalezas que excluyen a millones de mexicanos. Pero la tecnología blockchain puede ser la llave que abra esas puertas. Sus palabras habían resonado como un manifiesto. Carlos, que venía de un mundo de algoritmos y sistemas, encontró en Sofía no solo una socia, sino una visionaria. Elena González entró en ese momento, su presencia cortando la tensión como un bisturí. A sus 45 años, había visto más batallas digitales de las que podía contar. Un hackeo puede destruir o fortalecer un proyecto, dijo, dejando su bolso Louis Vuitton sobre el escritorio. Depende de cómo lo manejen. La tensión era palpable. 3 pantallas mostraban diferentes análisis del ataque. Líneas de código rojas y verdes danzaban como serpientes digitales, revelando la complejidad del asalto. Carlos comenzó a explicar los detalles técnicos. El ataque había sido sofisticado, utilizando una combinación de técnicas de ingeniería social y vulnerabilidades en sus protocolos de seguridad blockchain. No fue un ataque aleatorio, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Fue dirigido. Alguien quiere que nos detengamos.
Sofía se movió con la precisión de un estratega. Mientras Carlos reconstruía los sistemas, ella comenzaba a planear la contraofensiva mediática y financiera. Vamos a convertir esta crisis en nuestra mayor oportunidad, declaró. Los próximos días serían cruciales. Cada movimiento sería estudiado, cada decisión podría significar la vida o muerte de su proyecto. El mundo de las criptomonedas en México no era para débiles. Era un campo de batalla donde solo los más audaces y resilientes sobrevivían. La tormenta digital apenas comenzaba. Reconstrucción. El sonido de la lluvia golpeaba los ventanales de la oficina de Granos y Bytes, como si la misma naturaleza quisiera acompañar el proceso de reconstrucción que Carlos y Sofía estaban emprendiendo. La Ciudad de México parecía llorar con ellos, sus calles reflejando un gris que se extendía más allá de lo meteorológico. Carlos había pasado las últimas 72 horas sin dormir. Su rostro, normalmente alegre y lleno de energía, ahora mostraba los estragos de una batalla digital que los había golpeado con toda su fuerza. Múltiples pantallas mostraban líneas de código, análisis de seguridad y reconstrucción de sistemas. No fue un ataque cualquiera, murmuró, más para sí mismo que para Sofía, quien lo observaba desde el otro lado de la oficina. Alguien quiere que nos detengamos. Sofía sabía que Carlos no era de rendirse fácilmente. Habían construido Granos y Bytes desde cero, con la misma determinación con la que miles de emprendedores mexicanos levantan sus proyectos, a puro pulso, sudor y creatividad. Recordaba perfectamente cómo todo había comenzado. Un pequeño café en Coyoacán, donde la tecnología blockchain se mezclaba con el aroma a café recién molido. Donde cada cliente no era solo un consumidor, sino un potencial aliado en su revolución digital. Elena González entró en ese momento, su presencia cortando la tensidad como un rayo de luz en medio de la tormenta. Traía consigo no solo su característico maletín de cuero, sino también un documento que podría cambiar todo. Tenemos una reunión, anunció sin preámbulos. Con los inversionistas que estaban dudando de nuestro proyecto. Carlos levantó la mirada, sus ojos cansados pero aún brillantes de determinación. ¿Después del hackeo? Precisamente por el hackeo, respondió Elena, depositando el documento sobre el escritorio. Mostrarles que no solo sobrevivimos, sino que nos hicimos más fuertes. La estrategia era audaz. En lugar de esconderse, expondrían públicamente cómo habían enfrentado el ataque. Transparencia total, un concepto revolucionario en un mundo de corporaciones que prefieren ocultar sus errores. Sofía comenzó a preparar la presentación. Cada diapositiva era un testimonio de resiliencia. Mostraban no solo cómo habían recuperado los sistemas, sino las mejoras que habían implementado. Mira esto, dijo Carlos, señalando una línea de código en su pantalla. Desarrollé un nuevo protocolo de seguridad blockchain que hace casi imposible un ataque similar. La tecnología era su arma. Pero la verdadera fuerza estaba en su visión, transformar el sistema financiero mexicano, democratizar las oportunidades, llevar la revolución digital a cada rincón del país. La reunión sería en las oficinas corporativas de un grupo de inversionistas en el edificio Reforma 222, uno de los rascacielos más emblemáticos de la Ciudad de México. Un escenario que representaba perfectamente el contraste entre lo tradicional y lo disruptivo. Elena los miró con su típica mirada crítica. Tienen que transmitir más que datos. Tienen que transmitir pasión. Y pasión era lo que no les faltaba. Carlos venía de una familia de clase media alta. Su padre, ingeniero de sistemas, le había enseñado desde niño que la tecnología no era solo una herramienta, sino un medio de transformación social. Su madre, profesora de matemáticas, le había inculcado la disciplina y la curiosidad. Sofía tenía un origen completamente diferente. Originaria de un pequeño pueblo en Michoacán, había sido la primera de su familia en ir a la universidad. Cada peso ahorrado, cada beca obtenida, había sido un paso más hacia su sueño de democratizar las oportunidades financieras. No se trata solo de Bitcoin, le había dicho una vez a Carlos.
Se trata de darle poder a la gente que el sistema tradicional ha dejado fuera. La reunión con los inversionistas sería su prueba de fuego. No solo tendrían que convencer con datos, sino con la historia detrás de Granos y Bikes. Una historia de resiliencia, innovación y esperanza. Afuera, la lluvia comenzaba a ceder. La Ciudad de México, ese monstruo infinito de concreto y sueños, parecía prepararse para un nuevo capítulo. La reconstrucción había comenzado. La reunión. El edificio Reforma 222 se alzaba como un gigante de cristal y acero, reflejando los primeros rayos del sol de la mañana sobre la Ciudad de México. Las oficinas corporativas de los inversionistas brillaban con un lujo tecnológico que contrastaba con la modestia de su startup. Sofía ajustó su blazer negro, un traje que había elegido estratégicamente para transmitir profesionalismo y confianza. Carlos revisaba por última vez la presentación en su tablet, sus dedos moviéndose con la precisión de un cirujano digital. Elena los observaba con la mirada de un general antes de una batalla crucial. La sala de juntas era un espacio minimalista, con grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Paredes blancas, muebles de diseño y una tecnología de punta que susurraba poder y modernidad. Ricardo Salinas Pliego los recibió con una mirada que parecía atravesar más allá de lo superficial. A sus 68 años, era un titán de los negocios mexicanos, alguien que había construido un imperio desde cero y que ahora miraba con genuina curiosidad hacia el futuro digital. Su proyecto tiene potencial, comentó, deslizando un informe sobre la mesa. Pero también vulnerabilidades. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Elena mantuvo su compostura habitual, ese rostro impasible que había forjado en años de negociaciones. Sofía dio un paso adelante, su voz firme pero respetuosa. Estamos dispuestos a aprender, a mejorar, respondió. La historia de cómo habían llegado hasta ese momento era un testimonio de perseverancia. Sofía recordaba perfectamente su primer encuentro con Carlos, en una conferencia de tecnología blockchain en el Centro Banamex. Ella presentaba un proyecto sobre inclusión financiera digital que había captado la atención de todos. El sistema financiero tradicional nos ha fallado, había dicho entonces. Los bancos son fortalezas que excluyen a millones de mexicanos. Pero la tecnología blockchain puede ser la llave que abra esas puertas. Sus palabras habían resonado como un manifiesto. Carlos, proveniente de un mundo de algoritmos y sistemas, había encontrado en Sofía no solo una socia, sino una verdadera visionaria. Ricardo los observaba con intensidad. No era un hombre de dar segundas oportunidades fácilmente. Cada inversión era una batalla calculada, cada decisión el resultado de años de experiencia en el mundo de los negocios. Háblame del hackeo, dijo de repente, cortando el silencio. Carlos comenzó a explicar. Describió el ataque con la precisión de un ingeniero, cada detalle técnico revelando no solo lo que había sucedido, sino cómo habían respondido. No se trataba solo de recuperarse, sino de transformar una vulnerabilidad en una fortaleza. Sofía complementaba su explicación con datos sobre el potencial de las criptomonedas en México. Estadísticas sobre adopción, proyecciones de crecimiento, historias de pequeños emprendedores que habían encontrado en Bitcoin una tabla de salvación económica. Elena observaba la presentación, interviniendo estratégicamente para reforzar puntos clave. Su experiencia en inversiones tecnológicas era un activo invaluable en esa negociación. No es solo una tecnología, dijo Sofía en un momento crucial de la presentación. Es una herramienta de transformación social. Ricardo esbozó una leve sonrisa. Esa misma frase podría haber sido dicha por él mismo años atrás, cuando comenzó a construir su imperio. La reunión se extendió por horas. Discutieron algoritmos de seguridad, modelos de negocio, estrategias de expansión. Cada palabra era una pieza de un rompecabezas más grande, la revolución digital de México. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo frenético. Autos, bocinas, vida. Pero en esa sala, el futuro se estaba escribiendo.
Cuando terminaron, Ricardo los miró directamente a los ojos. Ese tipo de mirada que en el mundo de los negocios puede significar todo o nada. Tienen algo, dijo finalmente. Algo que va más allá de una simple startup tecnológica. La decisión estaba cerca. El futuro de Granos y Bytes pendía de un hilo. Punto de inflexión. El amanecer despuntaba sobre la Ciudad de México, tiñendo los rascacielos de un resplandor dorado que parecía presagiar un día de transformaciones. En la pequeña oficina de Granos y Bytes, Carlos Mendoza estaba sumergido en un mar de líneas de código, su mente navegando por los intrincados paisajes de la programación blockchain. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones, desafíos y aprendizajes tras el hackeo que casi destruye su sueño. El algoritmo de seguridad blockchain que había estado desarrollando no era simplemente un proyecto técnico, era una declaración de resiliencia, un grito de esperanza en medio del caos digital. Cada línea de código representaba una batalla contra la vulnerabilidad, cada función un escudo contra los piratas informáticos que amenazaban con desmantelar su visión. Sofía entró silenciosamente en la oficina, trayendo 2 cafés humeantes. Conocía ese look en los ojos de Carlos, la intensidad de quien está al borde de un descubrimiento. Se sentó a su lado, observando la pantalla llena de símbolos que para cualquier otro serían un enigma incomprensible. ¿Crees que realmente funcionará?, preguntó ella, rompiendo el silencio concentrado. Carlos levantó la mirada, una sonrisa cansada pero esperanzadora iluminando su rostro. No solo creo que funcionará. Estoy seguro de que es un punto de inflexión para nosotros. El algoritmo que Carlos había desarrollado era mucho más que una simple mejora de seguridad. Representaba un nuevo paradigma en la protección de transacciones digitales. Utilizaba técnicas de encriptación cuántica combinadas con análisis predictivo de patrones de hackeo, creando una capa de seguridad casi impenetrable. Elena González, que había estado siguiendo de cerca el desarrollo del proyecto, llegó esa mañana con un aura de anticipación. Traía consigo un dossier de posibles inversores internacionales que habían mostrado interés después de escuchar rumores sobre la innovación de Granos y Bytes. Tenemos contactos en Silicon Valley, comentó Elena, desplegando una serie de perfiles en la pantalla. Hay varios fondos de capital de riesgo que están buscando exactamente este tipo de innovación en ciberseguridad blockchain. La noticia cayó como un rayo de esperanza. Después del hackeo que casi los destruye, ahora parecían estar al borde de una transformación completa. El ecosistema tecnológico mexicano los observaba con una mezcla de escepticismo y fascinación. Carlos comenzó a explicar los detalles técnicos de su innovación. El algoritmo no solo detectaba intentos de intrusión en tiempo real, sino que podía predecir y neutralizar posibles vectores de ataque antes de que siquiera se materializaran. Utilizaba Machine Learning para crear un sistema de defensa dinámico y adaptativo. Es como un sistema inmunológico digital, describió Sofía, captando la esencia de la innovación. No solo se defiende, sino que aprende y evoluciona constantemente. Las redes sociales comenzaron a hervir de especulaciones. Blogs tecnológicos y usuarios de Twitter compartían capturas de pantalla y extractos de información sobre el nuevo algoritmo de Granos y Bytes. El hashtag #Revolution Blockchains comenzó a trending topic nacional. Un podcast especializado en tecnología los invitó a una entrevista en vivo. Sofía, con su carisma natural y capacidad de comunicación, se convirtió en la vocera perfecta para explicar su visión. No hablaba solo de tecnología, sino de una transformación social a través de la innovación digital. No se trata solo de crear una herramienta, declaró durante la transmisión. Se trata de democratizar la seguridad digital, de crear un ecosistema donde cualquier emprendedor, sin importar su tamaño, pueda proteger sus activos digitales. Las repercusiones fueron inmediatas. Universidades tecnológicas comenzaron a contactarlos para realizar estudios colaborativos. Grupos de desarrolladores en toda Latinoamérica analizaban cada detalle del nuevo algoritmo. Un artículo en TechCrunch los describió como los guardianes digitales de México, destacando cómo un pequeño equipo había logrado crear una solución innovadora tras sufrir un hackeo.
La narrativa de la resiliencia había capturado la imaginación de la comunidad tecnológica internacional. Inversores de Silicon Valley comenzaron a enviar correos electrónicos. Fondos de capital de riesgo que normalmente ignorarían a una startup mexicana ahora los buscaban con interés genuino. El golpe que casi los destruye se había convertido en su mayor oportunidad. Elena trabajaba incansablemente, preparando presentaciones, coordinando reuniones virtuales, tejiendo una red de contactos que podría transformar Granos y Bytes de una startup local a un actor global en ciberseguridad blockchain. Una tarde, mientras discutían estrategias, recibieron una llamada inesperada. Un fondo de inversión estadounidense quería una reunión para discutir una posible inversión significativa. No solo estaban interesados en su tecnología, sino en su visión de transformación digital. Estamos redefiniendo lo que significa ser una startup en México, comentó Carlos, revisando los documentos preliminares. No somos más un proyecto local. Somos parte de un movimiento global. La ciudad parecía vibrar con su energía. Cada café, cada conversación en los espacios de coworking de la Ciudad de México hablaba de Granos y Bytes como un ejemplo de innovación y resiliencia. Sofía miraba por la ventana, observando el atardecer pintar la ciudad de tonos naranja y púrpura. Habían pasado de estar al borde del colapso a ser considerados pioneros de la revolución blockchain en menos de un mes. Nada es casualidad, le dijo a Carlos, apretando su hombro. Es el resultado de trabajo duro, visión y la capacidad de levantarse después de cada caída. El capítulo terminaba no con una conclusión, sino con una promesa. Una promesa de transformación, de posibilidades infinitas, de un futuro donde la tecnología no era una amenaza, sino una herramienta de empoderamiento. El punto de inflexión no era solo tecnológico. Era personal. Era social. Era el inicio de algo mucho más grande que ellos mismos. El clímax. El sol se ocultaba sobre la Ciudad de México, proyectando largas sombras sobre los rascacielos de cristal y acero. En la oficina de Granos y Bytes, el ambiente estaba cargado de una tensión casi palpable. La sala de reuniones, iluminada por la luz tenue de las pantallas LED, se había convertido en un campo de batalla donde se decidía el destino de su startup. Almohadilla, almohadilla, la oferta que lo cambia todo. La propuesta de inversión había llegado como un rayo inesperado. Un consorcio internacional de capital de riesgo, liderado por inversores de Silicon Valley y con el respaldo velado de un fondo de inversión mexicano, había puesto sobre la mesa una oferta que cualquier emprendedor consideraría un sueño, una inversión de $5 millones a cambio de un 40% de participación en Granos y Bytes. Sofía Ramírez miraba los documentos con una mezcla de cautela y excitación. Cada página representaba una decisión que podría transformar completamente su proyecto de ser una pequeña startup local a una potencial empresa tecnológica con proyección internacional. Carlos Mendoza, sentado frente a una de las pantallas que mostraba complejos diagramas de flujo y proyecciones financieras, no podía quitarle los ojos de encima a los números. Su algoritmo de seguridad blockchain, originalmente desarrollado como una solución para proteger su pequeño café digital, había captado la atención de los inversores más importantes del sector tecnológico. Elena González, con su experiencia en negociaciones corporativas, estudiaba cada cláusula del contrato con una precisión quirúrgica. Sabía que detrás de cada párrafo se escondían implicaciones que podían marcar la diferencia entre mantener la visión original o convertirse en otra estadística más del mundo empresarial. Las condiciones del contrato. Las condiciones eran complejas y estaban lejos de ser un simple intercambio de dinero por acciones. 1. Reestructuración corporativa. Requerían que Granos y Bytes se transformara en una sociedad mercantil formal, con una estructura de gobierno corporativo que incluyera un consejo de administración donde los inversores tendrían representación directa. 2. Expansión geográfica. El plan contemplaba una expansión inmediata a otras ciudades de México, con miras a convertirse en una plataforma nacional de servicios cripto. 3. Desarrollo tecnológico, una inversión significativa en el Departamento de Investigación y Desarrollo, con el objetivo de seguir innovando en tecnologías blockchain y soluciones de pago digital.
4. Métricas de rendimiento, objetivos agresivos de crecimiento que incluían número de usuarios, volumen de transacciones y penetración de mercado. Dilemas internos. Las discusiones entre los socios se volvieron más intensas con cada hora que pasaba. Carlos veía la oportunidad de llevar su tecnología al siguiente nivel, de poder desarrollar las ideas que hasta ahora solo habían existido en sus notebooks llenos de bocetos y líneas de código. Piensen en lo que podemos hacer, argumentaba Carlos, señalando algunos de los maps de nuevas interfaces que había estado desarrollando. Con este capital, podemos crear una plataforma que verdaderamente democratice las finanzas digitales en México. Sofía era más cautelosa. Ella había construido Granos y Bytes no solo como un negocio, sino como un proyecto con una misión social. La idea de perder el control de la visión original la hacía sentir una profunda inquietud. No se trata solo de dinero, les recordaba a Elena y Carlos. Comenzamos esto con la idea de crear una alternativa real para las personas que el sistema financiero tradicional ha dejado de lado. Elena, pragmática como siempre, veía el panorama completo. Comprendía que toda gran transformación requiere compromisos, y que mantener la pureza original muchas veces significaba quedarse estancado. La noche de la decisión. Esa noche, decidieron aislarse en una casa de campo a las afueras de la ciudad. Lejos de las distracciones urbanas, con solo sus laptops, documentos y una cafetera que no paraba de preparar café, comenzaron una maratónica sesión de negociación interna. Discutieron cada detalle, cada posible escenario. Simularon proyecciones financieras, analizaron el impacto de cada cláusula, evaluaron los riesgos de aceptar o rechazar la oferta. Carlos presentó análisis técnicos detallados sobre el potencial de su tecnología. Sofía aportó estudios de mercado que mostraban las necesidades reales de los usuarios de criptomonedas en México. Elena manejaba los aspectos legales y financieros con una precisión que rayaba en lo estratosférico. Momentos de duda. Hubo momentos de profunda introspección. Carlos recordó su primera laptop, comprada con ahorros de años trabajando como programador freelance. Sofía evocó las conversaciones con su padre, un profesor de economía que siempre le había hablado de la importancia de mantener la integridad en los negocios. Elena, por su parte, compartió historias de startups que habían perdido su esencia al crecer demasiado rápido, convertidas en máquinas corporativas sin alma ni propósito más allá de la rentabilidad. El debate se extendió hasta el amanecer. El café se enfrió, las pantallas de las laptops se apagaron y volvieron a encenderse. Cada argumento era una capa más en la compleja decisión que estaban por tomar. El punto de inflexión fue en un momento de silencio, justo cuando los primeros rayos de sol comenzaban a colarse por las ventanas. Cuando llegaron a una conclusión, no se trataba de aceptar o rechazar la oferta en su totalidad, sino de negociar manteniendo su esencia. Podemos aceptar la inversión, propuso Sofía, pero con condiciones claras que preserven nuestra misión original. Carlos asintió. Nuestra tecnología tiene que seguir siendo un instrumento de democratización financiera, no una herramienta más de especulación. Elena sonrió. Sabía que habían encontrado su punto de equilibrio. Preparándose para la negociación. Las siguientes semanas las dedicaron a preparar una contrapropuesta. No serían simples receptores de una oferta, sino negociadores activos que definirían los términos de su propia transformación. Redactaron un documento que no solo respondía a las condiciones de los inversores, sino que proponía un modelo de colaboración innovador. Un modelo donde el crecimiento económico no estuviera reñido con el impacto social. El 7º capítulo de Granos y Bytes estaba por escribirse. Y sería, sin dudarlo, el más importante hasta ese momento. El nuevo amanecer. La luz del amanecer se filtraba suavemente por las ventanas del pequeño café en Coyoacán, ese mismo lugar donde todo había comenzado. El espacio, antes un simple establecimiento local, ahora respiraba una energía diferente. Las paredes, antes decoradas con arte local, ahora exhibían gráficos de blockchain,
mapas de adopción digital y testimonios de usuarios que habían encontrado en Granos y Bytes, más que un servicio, una comunidad. Sofía Ramírez contemplaba el espacio, su mirada recorriendo cada rincón que había sido testigo de su transformación. A sus 28 años, ya no era la emprendedora novata que soñaba con cambiar algo pequeño. Era la líder de un movimiento que estaba redefiniendo las finanzas digitales en México. La firma que cambió todo. Sobre la mesa de roble antiguo, los documentos de la asociación con el Consorcio Internacional de Inversión descansaban, no como un símbolo de rendición, sino como un manifiesto de evolución estratégica. Cada firma representaba un compromiso, crecer sin perder la esencia. Carlos Mendoza, su socio y cerebro tecnológico, organizaba los últimos detalles de la nueva plataforma. Su algoritmo de seguridad blockchain, antes un proyecto en desarrollo, ahora era considerado uno de los más innovadores de Latinoamérica. Los inversores no solo habían comprado una participación en su empresa, habían apostado por una visión. Elena González, la estratega que había unido todos los elementos, revisaba los últimos informes. Su red de contactos, que incluía a figuras como Ricardo Salinas Pliego, había sido fundamental para dar el salto de una startup local a un proyecto con proyección nacional e internacional. Expansión más allá de lo digital. La inversión no solo había traído recursos financieros. Había transformado Granos y Bytes en un ecosistema de innovación. Un laboratorio vivo donde tecnología, educación financiera y compromiso social convergían. Programas de inclusión financiera. Uno de los proyectos más ambiciosos era su programa de educación cripto para comunidades marginadas. Habían desarrollado 1. Talleres comunitarios, sesiones gratuitas en barrios populares enseñando conceptos básicos de blockchain y criptomonedas. 2. Aplicación móvil educativa, una plataforma que permitía aprender sobre finanzas digitales de manera interactiva. 3. Microcréditos con blockchain, un sistema que permitía a personas sin historial crediticio tradicional acceder a pequeños préstamos utilizando identidad digital segura. Desafíos y transformaciones. No todo había sido un camino de rosas. El hackeo que casi destruyó su proyecto se había convertido en la mejor lección de resiliencia tecnológica. Carlos había reconstruido sus sistemas con protocolos de seguridad que ahora eran estudiados por universidades y empresas de tecnología. Cada vulnerabilidad se había transformado en una oportunidad de aprendizaje e innovación. Reconocimiento internacional. Publicaciones especializadas como Mid Technology Review y CoinDesk habían comenzado a mencionar Granos y Bytes como un caso de estudio de innovación latinoamericana. No por su tamaño, sino por su enfoque único que combinaba tecnología de punta con compromiso social. La visión mexicana de las criptomonedas. Lo que habían logrado iba más allá de un modelo de negocio. Habían contribuido a cambiar la percepción de las criptomonedas en México, de ser vistas como una inversión especulativa a ser consideradas una herramienta de democratización financiera. Estadísticas recientes mostraban un crecimiento exponencial. Más de 500.000 usuarios habían pasado por sus plataformas de educación. Habían facilitado transacciones por más de $10 millones. Su tecnología había sido implementada en 3 estados de México. Historias de transformación. Entre los miles de usuarios, historias personales brillaban con luz propia. María, una vendedora ambulante de Oaxaca, que pudo enviar remesas a su familia sin pagar comisiones bancarias. Juan, un agricultor de Sonora, que utilizó microcréditos basados en blockchain para modernizar su pequeña parcela. Elena, una estudiante de Puebla, que financió su educación con trabajos freelance pagados en criptomonedas. Compromiso con la innovación continua. La inversión no los había alejado de su misión original. Por el contrario, les había dado las herramientas para amplificarla. Un nuevo centro de innovación en el corazón de la Ciudad de México se convirtió en su cuartel general. Un espacio donde desarrolladores, economistas, sociólogos y emprendedores convergían para pensar el futuro financiero de América Latina. Desarrollo de talento local.
Crearon una incubadora de startups enfocada en tecnologías financieras disruptivas, con becas y programas de mentoría para jóvenes talentos de todo México. Reflexiones de un viaje. En una tarde de reflexión, los tres fundadores compartieron un momento de conexión profunda. No era solo un logro empresarial, era la materialización de un sueño colectivo. Comenzamos queriendo cambiar algo pequeño, recordó Sofía, y terminamos siendo parte de una revolución digital en México. Carlos agregó, la tecnología no es solo código. Es una herramienta de transformación social. Elena, con su mirada estratégica, completó, y apenas estamos comenzando. Mirando al horizonte. El futuro de Granos y Bytes se dibujaba como un lienzo lleno de posibilidades. Planes de expansión a otros países latinoamericanos, desarrollo de nuevas tecnologías blockchain, programas de educación financiera digital. No eran solo emprendedores tecnológicos. Eran arquitectos de un nuevo ecosistema financiero, más inclusivo, más transparente, más humano. Epílogo, la revolución continúa. En el pequeño café de Coyoacán, donde todo comenzó, un nuevo grupo de jóvenes emprendedores se reunía. Inspirados por la historia de Granos y Bytes, soñaban con sus propias revoluciones digitales. El futuro los esperaba, brillante e infinito.